La ministra de Salud, Gabriela Montaño, a quien la saludamos. Bienvenida, ministra. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo está César? Y saludos a todos y todas las que nos ven esta noche y a los demás panelistas. Está don Jorge Guillermo Richter, analista político. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo está, César? Y un cordial saludo a todo el país. Está Edwin Herrera, vocero de Comunidad Ciudadana. Buenas noches, Edwin. César, Gabriela, Jorge, buenas noches. Un saludo al país. Cecilia, amigos del país, bueno, para analizar justamente esta problemática, un país altamente inflamable. Comienzo con la primera consulta para la ministra de Salud, Gabriela Montaño, a quien le agradezco también por acompañarnos. Ministra, ¿qué podría tranquilizar, calmar el ambiente convulsionado que en estos momentos se está viviendo en algunas regiones del país? Que los líderes de oposición como Carlos Mesa le expliquen al país dónde están las pruebas y cuáles son las pruebas de ese monumental fraude del que el señor Carlos Mesa ha hablado. Porque aquellas pruebas que esta tarde presentaba el señor Carlos Alarcón, representante también de Comunidad Ciudadana, son rebatidas una por una y lo podemos hacer perfectamente en este set esta noche. Cada una de las variables que el señor Alarcón ha presentado esta noche se pueden rebatir de la manera más sencilla, lo cual ha mostrado además una malintencionada actitud de parte de Comunidad Ciudadana que presenta pruebas falsas de fraude electoral, intentando justificar lo planteado por el señor Carlos Mesa el día lunes, cuando dice hay que desacatar y llamar a la resistencia a los resultados del Tribunal Supremo Electoral, y genera una enorme oleada de violencia que termina en la quema de 5 tribunales departamentales electorales. Entonces, lo que pacificaría es que el señor Carlos Mesa, que sus asesores como el señor Carlos Alarcón le expliquen a sus propios militantes y al resto del país estas pruebas falsas que han presentado esta tarde y que nosotros podemos mostrarlas una por una. Bien, gracias. Cecilia, por favor. Bueno, buenas noches, ministra, gracias por acompañarnos. Y bueno, le voy a preguntar a don Edwin Herrera, porque hoy efectivamente se ha creado la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia, en la que participan no solo don Carlos Mesa, está también el presidente del Comité Pro Santa Cruz, hay diferentes líderes en todo el país. Y hoy se ha planteado también, como lo decía la doctora Montaño, una serie de pruebas, o se ha mostrado al país una serie de actas donde aparentemente estarían las pruebas de este fraude que se está denunciando, de esta susceptibilidad obviamente que hay, que es grande en el país y que ha llevado a movilizaciones en varios rincones de nuestro territorio nacional. ¿Podemos, Edwin, por favor, para explicarle al país de qué se trata, qué es lo que se ha presentado el día de hoy? Bueno, lo ha hecho ya Carlos Alarcón, lo ha hecho con mucho detalle, con mucha especificidad. Pero usted me preguntaba, Cecilia, al principio de su alocución, ¿por qué se ha conformado la Coordinadora de Defensa de la Democracia? Es porque nuestro sistema democrático está en riesgo de colapsar, en riesgo de ser fagocitado por el MAS. El no respetar la voluntad popular, el alterar lo que han votado los bolivianos y bolivianas el 20 de octubre, con estas cosas tan groseras, suspender el conteo rápido del sistema del TREP, el negarse a que se haga una revisión minuciosa de parte de la OEA, el hecho de lanzar calificativos, epítetos, no solamente contra nuestro candidato a la presidencia del país, sino contra miles de jóvenes que están en este momento vanguardizando la resistencia social a esta mirada autoritaria, a esta mirada obtusa que tiene el MAS, diciendo que van a las marchas y a las movilizaciones porque les aumenten sus notas o porque les están dando plata. Cecilia, amigos de la Red 1, es esta generación que va a generar una rebeldía constante, permanente. Están provocando que toda una generación de muchachos y muchachas se rebelen contra el poder que quiere tener poder por el poder. Lamentablemente es eso. Así que toda esta generación que la han acusado hoy día de manera absurda, además
diciéndoles que se están movilizando porque tienen que aumentarles sus notas en sus materias o porque les están dando dinero. Imagínense, cuando hay una chica de 16 años que ha sido impactada por una granada de gas en el cerebro, que ahora está lamentablemente afectada en un hospital universitario. Entonces, estamos llegando a ese grado. ¿Y cómo se pacifica? Respetando la voluntad popular, respetando lo que ha definido el pueblo el pasado 20 de octubre. Gracias, Edwin. Quiero mostrarles esta declaración, por favor, que hacía justamente Carlos Alarcón, abogado y candidato a diputado por Comunidad Ciudadana. Esto es lo que decía al respecto de lo que estamos conversando. En la misma acta evidencian que nos han bajado de 44 votos, en este ejemplo, a 39 votos, ¿no? Ese es un primer ejemplo. En realidad han votado esta vez a 224, cuando los inscritos son 223. Bueno, algunas de las pruebas que mostraba hoy, ministra, justamente don Carlos Alarcón. Bueno, en el primer ejemplo, en la variable número 1 que presentaba el señor Carlos Alarcón, dice que se le quita votos a Comunidad Ciudadana en esa acta y se las aumenta al MAS. Bueno, lo que no dice el señor Carlos Alarcón, y lo hace no por olvido, por descuido, lo hace deliberadamente, mintiéndole al país. Lo que no le muestra es que en esa acta que él mostró esta tarde hay una observación hecha por los jurados electorales en el mismo momento en que se hizo el cómputo por la tarde del 20 de octubre durante las elecciones. ¿Y qué dice esa observación? Aquí la tengo ampliada para que quizás la cámara pueda tomar la imagen. Dice, por error de transcripción se anotó los resultados al contrario, o sea, del presidente al diputado y del diputado al presidente. Toda la sumatoria es correcta, corre y vale. ¿Quién dijo esto? Los jurados electorales, ciudadanos comunes y corrientes que ejercieron la responsabilidad de ser jurados electorales en esa mesa. Lo cual significa que deliberadamente el señor Carlos Alarcón y Comunidad Ciudadana le miente al país, porque esta observación aclara perfectamente la duda o la mentira deliberada que hoy día presentó al país el señor Carlos Alarcón. ¿Qué ha pasado en esta acta? Simplemente se invirtió los datos de la columna de presidente a la columna de diputado uninominal y viceversa. Pero cuando se detecta eso, el propio jurado dice en la observación, lo correcto es esto, y cuando esa acta va al Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, se lee la observación del jurado, porque eso dice la ley, y se computa correctamente en el cómputo oficial. Esa es la variable 1 que supuestamente el señor Carlos Alarcón esta misma tarde dijo que demostraba el fraude. Señor Alarcón, y aquí le pido al señor Herrera, que también es representante de Comunidad Ciudadana, es una deliberada mentira, es una prueba falsa la que presentó el señor Alarcón hoy día. Y como esta, en las 5 variables podemos ir explicando y rebatiendo cada una de las pruebas que presentó el señor Alarcón. ¿Qué me preocupa de esto? Perdón, César. Que por culpa de la afirmación del señor Carlos Mesa, sin tener una sola prueba, porque hasta el día de hoy no tienen una sola prueba de fraude, salen a hablar de fraude monumental. Por favor, en un sistema electoral absolutamente confiable, ha participado el 86% de los bolivianos. ¿Sabe qué significaría respetar el voto, señor Herrera? Con muchísimo respeto se lo digo. Respetar a esos casi 700.000 bolivianos y bolivianas que votaron por Evo Morales por encima de Carlos Mesa. ¿Esas personas acaso no valen? Esas más de 600.000 personas, casi 700.000, hay que anular su voto simplemente porque el señor Carlos Mesa o Comunidad Ciudadana así lo desea. Bien, Edwin, por alusión. Lo que pasa es que el tema de fondo
porque nos podemos perder en las cifras, en que No, la nadie acta, se todo pierde eso. en las cifras, son clarísimas. Es que el tema de fondo, y es bueno que lo debatamos de manera tranquila, de manera democrática, es que hay una intencionalidad de tener el poder por el poder. Y eso es a toda costa. Y ustedes lo saben. Entonces, es torciendo las reglas, porque este proceso no tiene que ver solamente con los resultados. Este proceso empezó totalmente torcido cuando se inhabilitó una candidatura ilegal del presidente y del vicepresidente. Cuando se obvió, cuando se rechazó, cuando se hizo la burla de la votación del referéndum del 21 de febrero del 2016. Esos votos, señora ministra, la diferencia entre el sí y el no, cuando ganó el no, también cuentan. También cuentan. Bien. Entonces, el tema de fondo es este. O respetamos la Constitución, que establece alternancia en el poder, o no la respetamos. Ok. Ustedes parecen que no quieren respetarla. Permítame, por favor. Cecilia quiere hacer algunas consultas también. Cecilia. Claro que sí, ministra. ¿Cuál es su opinión con relación, más allá de las cifras, de las actas, de los votos, a las dos recomendaciones que han hecho tanto la Organización de Estados Americanos en su misión que ha estado en Bolivia, como hoy la Unión Europea, que más allá de todo y ante la susceptibilidad que ha causado por la desconfianza en el manejo de los resultados TREP, porque de esto se puede hablar mucho, ya se ha explicado el porqué, pero más allá de todo, la recomendación es a ir a una segunda vuelta. Lo ha dicho la misión de la OEA en Bolivia y lo ha dicho hoy también la Unión Europea, coincidiendo también con lo planteado por la OEA. ¿Qué opina al respecto, ministra? Bueno, Cecilia, en primer lugar, ninguna recomendación de ninguna misión de observación electoral puede ir por encima, uno, de la voluntad del pueblo boliviano, que soberanamente decide algo, y, en segundo lugar, no puede ir por encima de la ley y la Constitución del país donde esa misión de observación está yendo a hacer observación electoral. Puede hacer todas las recomendaciones que quiera, pero no por encima ni de la voluntad popular, desoyendo a casi 700.000 personas, ni por encima de la ley y la Constitución. En Bolivia, las reglas antes de las elecciones estaban totalmente claras y tanto la OEA como la Unión Europea sabían perfectamente que en nuestra Constitución Política del Estado y en nuestra Ley de Régimen Electoral se establece una regla para declarar a un candidato vencedor de unas elecciones generales. ¿Cuáles son esas reglas? Que ese candidato tenga que sobrepasar el 50% más uno o tener 40% por lo menos de votos, o más de 40%, y una diferencia con el segundo de más de 10%. Esas reglas las conoce la Unión Europea, las conoce la OEA y las conocen todos los candidatos a presidente que se presentaron a estas elecciones generales. Por lo tanto, no hay otra manera de que pueda dudarse de un resultado electoral que no sea presentar pruebas contundentes de algún mecanismo sistemático que haya permitido que el voto de 700.000 personas haya sido fraguado. Y esa necesidad es urgente. Quien acusa de cometer fraude tiene que demostrar las pruebas, Cecilia, porque si no, lo que está haciendo es muy grave para el país. Está generando una violencia terrible sin presentar, vuelvo a repetir, ni una sola prueba del fraude sistemático. Por lo tanto, lo que corresponde aquí es que nosotros como Estado aceptemos todas las recomendaciones de las misiones de observación electoral. Hemos invitado como Estado a que se haga una auditoría al proceso electoral por parte de la OEA, siempre y cuando todos esos mecanismos sean en el marco de nuestra Constitución. Porque si no, de lo contrario, cualquier misión de observación en cualquier estado del mundo podría ir a recomendar lo que quiera por encima de la ley y de la Constitución de ese país, y eso sería altamente peligroso para cualquier estado en el mundo.
Pero ¿no cree que la susceptibilidad se despierta después de que 24 horas se bloqueó la transmisión de los datos del TREP? Es decir, aquí se despierta la susceptibilidad, obviamente, no solo por parte de la clase política, sino de la población que se está manifestando hoy en las calles. Y quiero a propósito también el criterio, por favor, del señor José Guillermo Richter, que nos acompaña desde la ciudad de La Paz. Bueno, como quiera, primero Jorge o como usted prefiera. ¿Cómo está, Cecilia? Por ¿Cómo favor. le va? Jorge Richter. No Buenas soy noches. José. ¿Cómo le va? En la ciencia política, Perdón. en la ciencia política, César, hay algo que se conoce como la teoría del caos. La teoría del caos está destinada a tratar de confundir y de enrarecer el ambiente para que nunca hayan culpables ni tampoco hayan responsables de algo. Si nosotros miramos rápidamente cómo surge el conflicto de la Chiquitanía y dónde estaban las responsabilidades, rápidamente se generó una teoría del caos, de forma tal de que no se sabe quién fue el responsable del incendio. Entonces, hoy día han pasado 3, 4, 5 semanas de aquello y no tenemos responsables y no sabemos quiénes han sido los autores de aquel hecho. Pasa lo mismo acá. Hoy día pasa lo mismo acá porque esta es una práctica muy aplicada en Bolivia. Hay dos elementos fundamentales, César, que han tensionado al extremo el país hasta el grado de que en estos momentos, a esta hora, se están enfrentando en distintas ciudades del país gente boliviana. Hay sangre, hay golpes, hay odio, hay rabia contenida y hay rabia expresada en la calle. Y eso es una actitud y una conducta inexplicable del Tribunal Electoral, con esa pausa de 24 horas, y dos, con una denuncia del candidato de la oposición de decir que acá se ha construido un monumental fraude. Ante esa situación tienen que haber respuestas de los actores, de los dos liderazgos mayores que hay en el país. Si hay una persona que ha realizado una acusación tan grave y tan crítica para la institucionalidad del sistema político boliviano, pues la tiene que probar, la tiene que probar. Si hay una institución como el órgano electoral que ha cometido una inconducta hacia la población, la tiene que explicar y se debe investigar, ¿no? En lo que respecta al fraude, durante toda esta semana, muchos bolivianos, yo también, hemos señalado que era importante definir y demostrar a todo el país dónde está la mecánica del fraude. La mecánica del fraude, César, no es un acta, como se anda. Hay que leer también la historia de las elecciones. Estas actas con casillas cambiadas, etcétera, están anotadas en toda la historia de las elecciones, porque son, en este caso, 35.000 actas y se va a pretender que no haya 1, 2, 3, 10, 15, 25 errores. Además que la ley dice que este tipo de errores son subsanables. Son subsanables. Señalar la mecánica significa que hay que demostrarle a los bolivianos en qué lugar de todo el proceso electoral se incorporó alguna mala práctica oculta, no evidente, oculta, de forma tal de que se están trasladando votos en favor de una candidatura y en detrimento de la otra. Simple como es. Hay que poderlo demostrar. El señor Alarcón, el día de hoy, parece que todos tenemos el documento Comunidad Ciudadana, el día de hoy ha mostrado un fraude monumental en 14 diapositivas. Y no ha demostrado una mecánica, como dice en las hojas primeras, ha demostrado una información que es pública. No leen las observaciones, no me corresponde a mí, aunque haya insistido con esto durante estos días, corresponde al órgano electoral y a las instancias pertinentes, pero si no leen las observaciones, si no se fijan si la observación está corregida en el cómputo y están bien puestos los resultados, en algunos casos y en algunos casos seguramente que no, pero en los casos que han presentado sí. Si no se toman la molestia de leer eso, presentarle al país, ya fue una irresponsabilidad hablar de fraude, pero presentarle al país esto como respaldo de una denuncia de fraude masivo, esto no es serio, César. Eso no es serio. ¿Qué le sugiero muy rápidamente? Y qué le sugiero también, aprovechando la presencia de Cacho.
tomen sus actas, porque ustedes tienen que tener actas. Era responsabilidad de los partidos políticos tener delegados en cada una de todas las mesas, para estos problemas precisamente. Tomen sus actas, diríjanse a la Corte, al Tribunal Electoral, al órgano electoral, pidan una reunión y revisen una por una las 35.000 actas. No hablen ni traigan expertos de afuera que no han vivido con el proceso electoral boliviano. Revisen una por una las actas, porque en esa revisión de todas las actas podemos encontrar si la denuncia es real o si la denuncia no tiene asidero. ¿Y sabe qué, César? Si se lleva adelante una auditoría, así lo haga la OEA, la Unión Europea, bolivianos, con gente notable, con testigos, etc. Si se realiza eso, podemos tener dos elementos muy rápidos. Primero, la desmovilización de los bolivianos. No existe un motivo racional por el cual los bolivianos estén en la calle enfrentándose en este momento. No existe. Y segundo, podemos saber si este tribunal nos ha deshonrado en el voto del día domingo pasado, si corresponde una segunda vuelta y si corresponde ganar en primera vuelta. No puede haber una decisión de facto donde alguien diga, como caramba, no nos gusta esto, entonces vamos a una segunda vuelta. Eso no existe, César. No existe, no es institucional, no se inscribe en la Constitución y no es serio como país. Bien, gracias, Jorge Guillermo Richter, nuestro analista político. Muy claramente ha descrito este panorama. Habría que revisar las 35.000 actas. Cecilia. Vamos a preguntarle lo propio a William Herrera, analista y constitucionalista que nos acompaña también en vivo en nuestra unidad móvil aquí en Santa Cruz y que se suma al debate esta noche. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Ha tenido la oportunidad de escuchar el análisis de Jorge Guillermo Richter esta noche, también de nuestros panelistas desde la ciudad de La Paz. Hablar de fraude, decía él, es hablar presentando pruebas. Usted lo ha escuchado, por favor, queremos su análisis de lo que está pasando en el país, de lo que hoy ha presentado Comunidad Ciudadana y de cómo apaciguar los ánimos en el territorio nacional. No tuve la suerte de escuchar toda la exposición de los colegas, pero bueno, no importa. Lo importante es que yo sigo sosteniendo como sostiene la OEA, comparto lo que sostiene la OEA y lo que dice la Unión Europea, en el sentido de que la única forma, creo yo, posible para desinflar toda esta tensión que se ha creado ahora es yendo a una segunda vuelta. Yo ayer o hace un par de días incluso proponía que sobre la base del 85% que todo el mundo presenció y todo el mundo estuvo de acuerdo el día domingo a las 8 o 9 de la noche, sobre esa base, o sea, la ley tampoco dice de que se tiene que llegar necesariamente al final. Aquí hay un problema que una falta de transparencia lamentablemente se ha vuelto un problema político. Esto ya es un problema político y hay que mirarlo como tal, si bien tiene una base legal, pero tiene que tener una solución política en el sentido de se va a una segunda vuelta o lamentablemente yo no veo otra posibilidad de cómo se podría apaciguar los ánimos. Hay mucha susceptibilidad, el gobierno se encargó lamentablemente a través del órgano electoral de generar todo esto y no es la primera vez que sucede esto, es que ese es el problema, lamentablemente no es la primera vez, ya son varias veces, el referéndum, elecciones judiciales, incluso las propias primarias, estamos acostumbrados a este tipo de cosas, por lo tanto hay una susceptibilidad muy fundada de la población. ¿Por qué cambiaron en este caso o por qué pararon la transmisión del conteo rápido? ¿Por qué renuncia Antonio Costa? Antonio Costa, yo creo que para mí por lo menos es la prueba de que ha habido una manipulación del voto. Han habido maletas llenas en Oruro, en Potosí. Entonces eso lamentablemente ha contaminado todo el proceso electoral y cualquiera sea finalmente el resultado en este momento, la población, por lo menos una buena parte de la población, no va a creer en ese resultado. Entonces ya aquí no es un problema con cuánto ganó, con cuánto no ganó, ya el tema está en la sospecha, está consumada y por lo tanto si se pretende buscar una solución, creo yo que es mejor partir y hacerlo rápido antes que aumenten las demandas en el sentido de ir a una segunda vuelta y listo. Si ellos han ganado, pues ganarán otra vez en una segunda vuelta. Quiero decir, si son democráticos, ¿por qué le tienen miedo a las urnas?
Don Evo Morales siempre ha dicho que él gobierna obedeciendo al pueblo. El pueblo ahora le pide que haya una segunda elección, o por lo menos un balotaje. ¿Por qué no vamos al balotaje? Entonces, insisto y resumiendo, comparto lo que dice la OEA, comparto lo que dice la Unión Europea, y lo que dicen algunos otros países, en el sentido de que la única forma en este momento de poder bajar la tensión y terminar este problema político que comenzó como un acto de alguna manera de falta de transparencia, falta de conteo rápido, de publicidad, de limpieza del proceso electoral, es que se vaya a una segunda vuelta. Doctor, ¿y quién tiene que tomar esta decisión de ir a una segunda vuelta, en su criterio? El Poder Ejecutivo, que es el que maneja el órgano electoral, lamentablemente. Entonces, el que decide es el Poder Ejecutivo, porque el órgano electoral hace lo que le dice el Poder Ejecutivo. Bien. César. Ya sé que me van a hablar de independencia, de un montón de cosas, pero la realidad es esa. La realidad es la realidad. Los hechos son los hechos. ¿Usted dice que esta segunda vuelta la debería convocar el presidente? Ya no sé si el presidente, habría que ver operativamente quién la convoca. Puede convocarla el propio órgano electoral. La forma creo que es lo de menos, Cecilia. La forma finalmente se la encuentra. Si hay voluntad de arreglar un problema político, la forma después se las puede buscar, se lo puede reencauzar el proceso. Por eso yo creo que la mejor opción para no romper de alguna manera todo el proceso en su conjunto es, sobre la base del resultado que se dio y que todo el mundo conoció y consintió y avaló, incluso por los organismos internacionales, es el resultado hasta donde se llegó el domingo a las 9 de la noche. 85, bien. 80, 85 o 90, lo que sea, no importa. El 10 no hacen la diferencia, quiero decir, para este momento. Si se trata de salvar la situación, yo creo que esa es una vía rápida y con eso podemos ganar tiempo, porque hacer una nueva auditoría, hacer una serie de cosas, yo no sé si la ciudadanía va a tener la paciencia de esperar. Aquí estamos frente a un problema de tiempo y pueden aumentar la demanda, porque recordemos que también en octubre, allá por el año 2003, Goni Sánchez se encaprichó en no convocar a una asamblea constituyente y cuando autorizó ya era tarde y le pidieron su cabeza y salió. Quiero decir, lamentablemente estamos en un momento muy crítico donde yo creo que hay que ser inteligente, hay que ser prudente. Don Evo Morales tiene toda la posibilidad de salir por la puerta grande y no debería perder esa oportunidad. César, con usted en La Paz. Bien, muy amable, muchas gracias. A ver, vamos a seguir escuchando algunas de las declaraciones que se han generado el día de hoy. Por ejemplo, el ministro de Justicia, Héctor Arce, que estuvo presente en la asamblea de la Organización de Estados Americanos allí en Washington, también hacía uso de la palabra y decía lo siguiente para el análisis. Defenderemos, como es nuestro mandato, como es nuestra obligación, como es nuestra responsabilidad, la sagrada voluntad del pueblo, a la cual nos debemos como en cualquier institucionalidad democrática. Defenderemos la sagrada voluntad del pueblo, decía el ministro Héctor Arce. Edwin Herrera, vocero de Comunidad Ciudadana. Decía la ministra que no es bueno que cualquier organismo de veeduría electoral haga observaciones por encima de la Constitución. Y esto, lamentablemente, es una muestra de esta contradicción permanente que expresa el gobierno en temas tan delicados como es consultarle a la población, al soberano, su parecer sobre un tema, en este caso la elección presidencial. Y me explico mejor. Qué bonito es pedirle a la gente de la OEA, en este caso, abrirle las puertas y decirle vengan a ver que nuestras elecciones van a ser limpias. Y cuando el invitado entra a la casa y dice no, he encontrado que hay problemas de transparencia, de idoneidad, de imparcialidad en tu proceso, entonces no sirve el invitado. Está por encima de la Constitución. Entonces estamos obrando mal. Si se le pide a la OEA que venga con su misión de observación electoral y si esta tiene recomendaciones, más bien yo creo que sería saludable asumir esas recomendaciones. Entonces, ya basta de contradicciones en este tema que es tan delicado y que hace a la voluntad popular, que primero es individual y luego es colectiva, cuando se vuelven actas, cuando se vuelven datos, cuando se vuelve corriente, cuando se vuelve tendencia. Lo segundo, en relación a lo que señaló Jorge, nos dice esto no es serio. Y yo quiero recordarle a Jorge,
cuando él era vocero de Nueva Fuerza Republicana, de Manfred Reyes Villa, que él también protestaba cuando su candidato acabó tercero. Entonces, ¿cómo es que para nosotros el reclamar este tipo de irregularidades no es serio? Y cuando él era vocero de NFR, sí era serio. Y tercero, el tema es de fondo. ¿Quieren que la gente no elija? ¿Quieren vulnerarle el derecho a que la gente finalmente decida quién va a ser el presidente a partir del 22 de enero? Porque ya no estamos hablando de 9 candidatos, estamos hablando de 2. De Evo Morales, representante del MAS, y de Carlos Mesa, representante de una opción democrática de libertades del país. Que la gente elija. ¿Por qué negarle ese derecho? Decía muy bien William en Santa Cruz. Si tiene el respaldo, dice el presidente muchas veces, del 70%, ¿por qué le tiene miedo a que la gente vaya a votar? A pacificar el país, haciendo que se convoque a una segunda vuelta electoral. Y otra vez invita a la OEA u otros organismos internacionales que vengan a ver si son o no elecciones limpias, con inmunidad, con imparcialidad, con responsabilidad con el país. Ese es el tema de fondo. Ahora, Edwin, la consulta, por lo que entendemos, convocar una segunda vuelta pacificaría el país. Por supuesto que sí. ¿Quién tendría que convocar una segunda vuelta? ¿Este tribunal electoral? Hay mucha discusión. Hay posiciones que dicen, no, con este tribunal ni a la esquina, con este tribunal que ha hecho mal las cosas, no se puede confiar. Hay otras posiciones que dicen que sea este tribunal supervisado por una instancia mayor. Son cosas que se pueden ir arreglando en el camino si es que hubiese voluntad política. Pero tiene que haber voluntad política. Perdón, a ver, pero aquí estamos perdiendo dimensiones importantes de la realidad. ¿Acaso no fue el señor Edwin Herrera, el presidente del Comité Cívico, el que el día martes le dio un ultimátum al Tribunal Supremo Electoral y le dijo, si en 48 horas no convoca una segunda vuelta, nosotros vamos a posesionar aquí al señor Carlos Mesa como presidente de Bolivia y a su candidato a vicepresidente, al señor Pedraza, aquí lo vamos a posesionar? ¿Y sabe qué, señor Herrera? Su candidato a vicepresidente estaba parado al lado del presidente del Comité Cívico en esa declaración. ¿Eso es democrático? ¿Esa es democracia cuando ni siquiera se había concluido el cómputo oficial de datos? Claro, con esa lógica, el señor Chi, y tienen ustedes creo las imágenes también, si no yo las he pedido que producción las pueda tener, se las he pasado. El señor Chi, en un acto, pero que ya parece de otro mundo, posesiona a un señor Almeida como presidente de Bolivia. Por favor. Y resulta que ese mismo señor Almeida hoy día se sienta frente a todo el país, ahí están las imágenes, ahí en el momento en que lo unge como presidente del Estado, si podemos escuchar el sonido. El Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenos días. Y ahora este mismo señor Almeida se para en conferencia o se sienta en conferencia de prensa frente a todo el país y nos advierte a todos que ellos van a tomar medidas, siendo militar retirado además, que ellos van a tomar medidas si no se convoca una segunda vuelta. Perdón, ¿qué medidas va a tomar un militar retirado, en retiro o en servicio pasivo o en reserva activa? ¿Con qué nos está amenazando este señor Almeida? Bien. Todas esas cosas, señor Herrera, las provocan ustedes por no respetar la voluntad del pueblo boliviano. Quien no la está respetando son ustedes. Hay una diferencia de más de 10% entre Evo Morales y Carlos Mesa, y eso representa más de casi 700.000 votos. ¿Esos votos no valen?
por favor, yo les pido. Ministra, vamos a escuchar, por favor. Sí. A ver, tengo... Por alusión, lo que tenga que decir el doctor Herrera. Por alusión, por favor, César, porque le habla directamente al doctor Herrera aquí en Santa Cruz. A ver. Sé que está Erwin Herrera, no sé a cuál de los Herrera se refiere, por favor. Bueno, yo le estaba hablando al Herrera que está en La Paz con muchísimo respeto porque fue él el que hizo entonces alusión a vamos, estos por temas. favor. Sí, permítame un instante, Cecilia, permítame un instante. Está la defensora del pueblo en nuestra unidad móvil. Nos está esperando hace varios minutos y quisiera, por favor, escucharla un instante. Defensora, gracias. Está junto a Raiza Ontiveros, nuestra colega, a quien le agradecemos estos minutos. La defensora nos ha esperado algunos minutos para poder expresar también su punto de vista sobre esto que estamos tratando de entender en este panel. Raiza, ¿me escucha? Muy buenas noches, así es, César. Estamos en este momento en la Plaza Baroa junto a la defensora del pueblo, Nadia Cruz. Vamos a hablar un poco sobre la jornada que se ha vivido en la ciudad de La Paz y en el resto del país también. Defensora, buenas noches, por favor, cuéntenos cuál es la evaluación desde la Defensoría del Pueblo. Buenas noches a los compañeros que se encuentran en el set. Pues la evaluación no solamente es del día de hoy, ¿no? Ya vivimos varios días con picos de violencia que siguen lastimando, que están dejando muchas personas heridas, siguen continuando y elevándose el número de personas detenidas o arrestadas y definitivamente muchos de los actos o las manifestaciones que consideramos legítimas de la ciudadanía se están desembocando en hechos de violencia que cada vez se están tornando menos tolerables para la ciudadanía en general. Estamos atentos a las consultas que se tengan desde estudio. Le estamos poniendo en este momento el audífono a la defensora del pueblo, así que por favor adelante César, Cecilia, las dudas que tengan. Sí, quiero saludarla a la defensora. Defensora, un gusto de que usted esté con nosotros. El país la está escuchando. Defensora, lo que estamos tratando de entender es por qué se están dando estas cosas y cuál sería la salida a la pacificación de algunos sectores que se encuentran movilizados. Hemos visto mucha violencia, mucha confrontación en las calles, en varias regiones, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz. ¿Cómo podemos encontrar una salida a esto que necesitamos, pacificar el país? Bueno, todo esto se traduce a través de posiciones antagónicas que no muchas se encuentran dentro de marcos legales preestablecidos dentro de nuestro sistema jurídico nacional. Pero creo que más allá de eso, la solución pasa por deposición de actitudes. O sea, necesitamos que las organizaciones políticas, que las agrupaciones ciudadanas depongan las actitudes de violencia principalmente, entendiendo que es un derecho legítimo el reclamo, la protesta, la manifestación, pero si no hay si ellos no deponen actitudes, no deponen demandas tan polarizadas, pues no se va a poder generar un mecanismo de comunicación o de diálogo, por una parte. La otra, la gran responsabilidad estatal que todavía pesa en el Tribunal Supremo Electoral para que pueda informar, para que pueda de alguna forma despejar dudas, responder a las demandas que la población le ha realizado durante todos estos días de forma fundada, de forma pertinente. Es importante también, y finalmente también creemos que esta salida que se ha anunciado como la auditoría, siempre y cuando se enmarque dentro de los principios señalados en la Carta de la Organización de Estados Americanos, pueda de alguna forma también ayudar a encontrar una salida en ese proceso. Pero yo creo que la principal, y definitivamente creo, y hay que apelar al espíritu democrático, al espíritu de paz de las y los hombres que están componiendo esta sociedad, a que podamos deponer las actitudes, que las manifestaciones sean desarrolladas de forma legal y legítima y que no caigamos en todo lo que ha pasado estos días, hechos delincuenciales, hechos vandálicos que siguen lastimando a la población. Gracias, defensora. Gracias a Raiza Ontiveros también por estos minutos. Queríamos escuchar la palabra de la defensora. Nos preguntamos, Cecilia, amigos televidentes, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir la violencia? ¿Hasta cuándo va a seguir esta incertidumbre? ¿Hasta cuándo nos vamos a enfrentar entre bolivianos? Cecilia. Bueno, está el señor Herrera también en Santa Cruz. Nos quiere dar una opinión. Se quedó con la palabra. Señor Herrera, lo estamos escuchando.
No, yo comparto la preocupación de la defensora, creo que todos estamos preocupados y la solución, insisto, es una solución política. Un problema aparentemente menor se ha convertido en un problema político a nivel nacional e internacional, porque ahorita hay un seguimiento a nivel internacional muy preciso y todo el mundo, gracias a los medios de comunicación, tiene la información de primera mano de todo lo que ha pasado acá. Y acá, en todo caso, el que tiene que resolver esto es el gobierno, porque el gobierno es el que ha provocado todo esto, es el autor de todo esto, y me van a decir que el órgano electoral es independiente, pero ya sabemos que eso es mentira, por lo tanto, si fuera independiente no hubiera suspendido el conteo rápido del domingo. Por lo tanto, aquí hay un responsable y de quien finalmente depende la solución del problema es del gobierno del presidente Evo Morales, que de paso es una candidatura ilegítima. Ahí también comienza todo esto, es que esto es un cúmulo de cosas, no es solamente lo de ahora. De modo que esto se podría, insisto, resolver convocando una segunda vuelta y cambiando al órgano electoral y se vuelve todo, cada uno se va a su casa y sigue trabajando como debe seguir trabajando. Creo que es la forma de resolver este problema. Bien, gracias, señora Herrera, por estos minutos. Le pregunto también a Jorge Guillermo Richter. Escuchábamos varias salidas y escuchábamos varias posibilidades y posiciones. Lo que decía la defensora del pueblo hace instante, decía, necesitamos tranquilizar, pacificar, que los actores y además el Tribunal Supremo Electoral también se pueda manifestar sobre este tema. ¿Quiénes son los actores? Son quienes tienen la mayoría de votación en estos momentos, tanto el candidato Evo Morales como el candidato Carlos Mesa. Pero este conflicto amerita una salida política además. Es decir, la salida tiene que ser política. No, técnica. Por eso es lo que queremos saber. El problema está, César... Perdón, César, si me permite una opinión más. No. Sí. Ver, terminaré. El problema, César, está en el momento en el que una persona, un candidato, plantea y le dice al país que aquí se ha instalado, se ha llevado a cabo un fraude monumental. Y a partir de esa declaración sale reiteradamente en los medios de comunicación y le dice también al país que no van a aceptar ningún otro resultado que no sea aquel que conduce a una segunda vuelta. Eso ya no es una salida, esa es una imposición. Esa es una imposición. Esa imposición, César, no se adscribe dentro de las normas que regulan un proceso electoral. Podemos empezar a retroceder al año 2016, al 21F, podemos seguir retrocediendo al 2009 y también podemos llegar a encontrar muchos de los problemas que vivimos los bolivianos en 1820. Hoy día tenemos que circunscribirnos específicamente al 20 de octubre. Así como algunos políticos señalan y acusan y arman todo un relato, algunos con razón, otros con menos, respecto al 21F, dígame, César, y lo planteo ante el país, ¿cuál es la diferencia de no respetar los resultados, que a uno le gusten o no, del 20 de octubre versus lo del 21F? Bien. Permítame un segundo, por favor. Vamos a aprovechar, se está pasando el tiempo, se nos está acabando el tiempo. Por favor, queremos escuchar también, a ver, ¿qué dice el vocero de Comunidad Ciudadana, Edwin Herrera? Bueno, está claro que son dos momentos que hacen a esta parte final del proceso electoral. El primer momento es el de la transmisión de resultados preliminares, conocido ahora y famoso TREP. Y el segundo es el cómputo final, que acabó en un 99,99% hoy. En el TREP, 4 instancias de conteo rápido coincidían en que había segunda vuelta. Al 83% este sistema del Tribunal Supremo Electoral, que daba una diferencia de un poco más de 7%, la empresa autorizada por el Tribunal Supremo Electoral para el conteo rápido, que era Vía Ciencia, que al 100% de la noche del domingo decía que la diferencia era 5%. Coincidía este trabajo con la otra encuestadora grande que había en el país y que la menciona en su informe
la OEA, que es tu voto cuenta, de la entidad Jubileo y de la Universidad Mayor de San Andrés, que también decían que había menos del 5%. Y para rematar, la OEA, a través de su misión de observación electoral, también hizo un ejercicio de conteo rápido, que también establecía esta diferencia mínima que nos mandaba a una segunda vuelta. Así fuimos a dormir esa noche del domingo. Se acordarán, César, los que nos están mirando. Así, esperanzados con que la gente tenía que definir finalmente quién iba a ser el próximo presidente. Se paraliza el TREP durante todo un día y cuando se reactiva la tendencia, porque estamos hablando del 83% en el caso del TREP, 100% en el caso de las encuestadoras y 100% en el ejercicio estadístico que hizo la OEA, resulta que en el primer caso cambia. Y ya no eran 7%, eran 10,14%. Magia. Algo pasó. Ahí también está el fraude. Perdón, César. César, hay algo, perdón, ministra. Solo una cosa, César, por favor. Hay que explicar algo muy claro y muy rápidamente. 30 segundos. 30 segundos. Hay que explicar algo. Cuando uno hace declaraciones como la que está haciendo el señor Herrera ahora, solamente bajo los supuestos, solamente haciendo un relato de telenovela, ahí debe estar el fraude. Tienen que ser serios. Tienen que ser serios. Y posiblemente no le gusta la palabra seriedad, porque usted, que ha querido recordar un hecho de hace 17 años atrás, le quiero decir que yo me leí 21.000 actas hace 17 años atrás para comprender cómo funcionaba un proceso electoral. ¿Siendo qué? Siendo miembro de un partido político. ¿De qué partido? Y leí 21.000, no importa, leí 21.000 actas. Usted no ha leído ni siquiera su informe. A ver, permítame, problema. un segundito. Voy con el Ese señor es el Herrera hasta problema. Santa Cruz. Quiero opinar también, señor Herrera, por favor. O sea, parece que los hombres van a opinar todos antes de que una mujer hable. Perdón, ministra. Está bien, me voy a quedar para el final. Esperen un segundito, por favor, ministra. Todo el mundo quiere opinar. Quisiéramos tener 24 horas de programa. Por favor, Cecilia. Sí, vamos a irnos en vivo en este momento nosotros, César. 23 horas con 47 minutos. Estamos con el presidente del Comité Pro Santa Cruz también. Hoy se ha tomado la determinación de continuar con el paro en Santa Cruz y queremos informarle esto también a la población en todo el territorio nacional. Cuarto Anillo y Avenida Cristo Redentor. Estamos en este momento en vivo. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente cívico. Buenas noches. Un saludo para usted. Estamos a nivel nacional. Luego de su llegada desde La Paz, la conformación de esta coordinadora Santa Cruz va a continuar con el paro. En realidad el paro nunca estuvo en cuestionamiento, Cecilia. El paro no era una posibilidad, la suspensión, lo dijimos claramente. Lo que sí fuimos a la reunión de La Paz porque había la posibilidad de decirle a la OEA que podíamos entrar en un escenario en el cual podíamos admitir un informe final vinculante. No es que nos opongamos al mismo informe, sino que ya la OEA tiene 2 informes preliminares y tiene la posibilidad de poder emitir un informe final sin necesidad de esperar hasta el 4 de noviembre, que era como querían esperar. No podemos decirle al pueblo que levante las medidas hasta esperar al 4 de noviembre, ni decirle que continúen las medidas hasta el 4 de noviembre, porque el pueblo no es un juego. Nosotros dijimos que si la OEA quería hacer una auditoría, lo haga lo antes posible, basado en los informes preliminares que tenía y sobre todo que no se manosee más el voto de los bolivianos. El voto de los bolivianos está claro, no solamente por el informe del organismo internacional como es la OEA, sino que fue ratificado por la Unión Europea el día de hoy, y con todas las pruebas que se le entregaron está claramente lo que hay un fraude. Han sido demasiado suaves, más bien cuando dicen que vamos a una segunda vuelta, pero sí, nosotros queremos ir a segunda vuelta porque fuimos a las elecciones a ganarle con esa decisión, porque sabíamos perfectamente que no íbamos a poder definir una elección si no íbamos a ella, y ahí mismo fuimos, pero también
también definimos defenderlo el voto. La decisión hoy día de Santa Cruz fue firme, Santa Cruz no suspende su medida, hay un compromiso con el pueblo pidió y nosotros no la vamos a levantar. Esa fue la posición de Santa Cruz en la ciudad de La Paz y vamos a formar parte de la comisión siempre y cuando se respete el voto del pueblo y no se juegue por intereses o cálculos políticos de saber si la OEA puede o no puede darle el aval. Ya lo dio el informe, no es más, no necesitamos absolutamente otra prueba, los bolivianos lo sabemos, la comunidad internacional lo sabe y el paro va a seguir, va a continuar y esa mecha que prendió Santa Cruz es la misma mecha que hoy día a las 12 de la noche empieza La Paz con el paro cívico indefinido de la misma manera y así se van plegando todos los departamentos. Luis Fernando, hace instantes, y seguimos con el análisis también nosotros con invitados en este momento, ¿cuál es la forma de pacificar la situación que se está viviendo en el país? La respuesta, ¿cuál sería? Viniendo de su persona que está liderizando este movimiento aquí en Santa Cruz y al cual, como usted decía, se han plegado también otros departamentos del país. ¿Cómo esto se desmoviliza? ¿Cómo se pacifica esta situación? Porque nadie quiere llegar al extremo de la violencia. Cecilia, la única forma que podemos pacificar y dejar de estar en las calles es con una segunda vuelta. Violencia no ha habido. El hecho de que existan inadaptados, que le prendan fuego a la corte, que tengamos un comandante masista que no mete preso a su gente, que nos lleven gente al norte para querer amedrentar o querer ocasionar desmanes, no quiere decir de que el pueblo sea violento. Es el partido de gobierno que está buscando generar un mensaje de violencia y como el comandante es un hombre de la línea del MAS, obviamente no le va a hacer nada y es lo que está permitiendo. Pero ahora han ido los jóvenes de la Unión Juvenil y jóvenes civiles a prohibir que entren a la ciudad porque no vamos a permitir tampoco que expongan a la ciudad cuando en realidad el pueblo cruceño está en las calles con su familia, con su esposa, entre amigos, en los barrios. Yo le hablaba de otras regiones del país. Una movilización pacífica pero firme, Cecilia. No, yo le hablaba de otras regiones del país, por ejemplo, hace instantes en Cochabamba también, donde está el movimiento cocalero, donde se trataba de evitar obviamente que se llegue a un clima mayor de violencia, con gente que también está protestando en las calles pidiendo obviamente el respeto al voto. Aquí no han habido incidentes extremos, salvo obviamente esto que tiene que ver con el tribunal. Le agradezco muchísimo a Luis Fernando Camacho por acompañarnos esta noche también en vivo. Está haciendo un recorrido, hizo una pausa también para atendernos esta noche. Las movilizaciones pacíficas continúan, ha dicho el presidente cívico aquí en Santa Cruz. Volvemos con ustedes, César, también en La Paz. Gracias. Bueno, para ir cerrando, como decía la ministra Gabriela Montaño, hablaron entre hombres y no me dejaron participar. Ministra, por favor, mil disculpas. Bueno, a mí me preocupan muchísimo las afirmaciones. Yo quisiera saber qué opina los Estados miembros de la OEA cuando escuchan las declaraciones del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz amenazando al Tribunal Supremo Electoral con que si no hay una segunda vuelta, él va a posesionar a Carlos Mesa y a Pedraza como presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Yo quisiera saber qué opinan los representantes de la Organización de Estados Americanos cuando puedan ver un video de una entrevista al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz afirmando y aceptando que él le dio 1.200 bolivianos a un joven que participó dentro de la quema del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz. Un joven de La Guardia, y además cuando la periodista le preguntaba, bueno, pero usted no lo va a hacer más presidente. No, el señor Camacho decía, sí, lo voy a seguir haciendo, le vamos a seguir financiando a esos jóvenes con el resultado que hemos visto de quema y de toma nuevamente del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz. Eso es democracia, eso es movilización pacífica, quemar 5 tribunales departamentales electorales y todavía después el señor Carlos Mesa dice, yo no entiendo por qué no avanza el cómputo oficial y tarda tanto el cómputo oficial en Potosí y en Chuquisaca. ¿Sabe por qué, señor Carlos Mesa? ¿Sabe por qué, señor Edwin Herrera? Porque la gente que fue vandálicamente a quemar el Tribunal Departamental Electoral en Chuquisaca y en Potosí, donde estaban haciendo el recuento oficial los vocales de los tribunales departamentales, pues lograron su cometido, que se frene el cómputo oficial y entonces no avance el cómputo para luego venir a acusar al Tribunal Supremo Electoral de fraude, como lo ha hecho irresponsablemente Carlos Alarcón. En esta mesa, en su variable 2, vino y dijo, miren,
En esta acta, el MAS tiene en el cómputo oficial 104 votos, pero en el TREP tenía 4. Bueno, yo le voy a traer aquí lo que se debe hacer, y en eso estoy de acuerdo con el señor Richter. Si somos responsables los partidos políticos, señor Herrera, y al señor Carlos Mesa le digo lo mismo, usted tiene la obligación de traer la copia del acta que usted tiene de esa mesa, y nosotros también, y compararla también con los papeles de trabajo que ese día en la pizarra se anotaron. Y usted la tiene aquí, el papel de trabajo, señor Herrera. ¿Usted me puede decir, por favor, cuántos votos tiene el MAS en estos papeles de trabajo? Bien. 104, señor Herrera, no 4. Estos son los tipos de prueba que ha presentado su compañero de Comunidad Ciudadana, el señor Carlos Alarcón, que no prueban nada. Bien, ministra. Entonces, yo creo que la única manera es que los partidos políticos responsablemente, acta por acta, la revisemos con el Tribunal Supremo Electoral y la verifiquemos. Y si quieren que venga auditoría, lo que quieran, pero no llamar a la confrontación como lo están haciendo ustedes o pretender posesionarse presidente cuando no son ganadores ni siquiera de una elección. Gracias, ministra. Por favor, para cerrar, Edwin Herrera, por favor. Una precisión. La ministra dice que nosotros hemos provocado el incendio, por ejemplo, en el Tribunal Departamental de Potosí, para que se quemen y luego nosotros decir con alarma de que aquí hay violencia, aquí hay vandalismo. Lo ha dicho hace 20 segundos. Yo quiero precisarle que no estaban contando los votos en el Tribunal Departamental. Encontraron en un domicilio privado actas, maletas, material electoral que estaban siendo manipulados. Y por eso hay que quemar el tribunal. No, es que yo lo estoy precisando, porque usted está diciendo que nosotros deliberadamente hemos quemado un tribunal departamental electoral para luego generar violencia, señor, y acusar. Su socio político, el presidente del Comité Cívico, aceptó públicamente en una entrevista que le dio 1.200 bolivianos a un joven que estaba detenido por haber quemado el tribunal de Santa Cruz. No confunda a la gente. No. Estamos hablando de Potosí. ¿Por qué la policía se ha retirado, señora ministra? ¿Por qué? Bien. Y no estaban los vocales en el Tribunal Departamental Electoral, señor Herrera. No fue atacado el Tribunal Departamental Electoral. ¿De Potosí? Claro que sí. En primera instancia. ¿Y de dónde se lanzó una persona? Fue un domicilio particular donde encontraron material electoral. Pero... Bueno, está bien. Por favor. Quiero agradecerles a todos. Gracias, Cecilia, también por estos minutos a nuestro invitado. Sí, César, le queremos agradecer también, por favor, porque ha tenido muy poca participación nosotros aquí, a William Herrera, ya con las conclusiones, por favor, para ir cerrando este debate nacional, porque finalmente lo que queríamos esta noche nosotros era ir sacando conclusiones de cómo poder buscarle una solución. Algunos plantean técnica, otros plantean política, pero buscar una solución a la situación que se está viviendo en el país, porque es imposible desconocer que hay sectores movilizados y no todos son políticos. Creo que esto es bueno apuntarlo. No todos los sectores que están movilizados en este momento son políticos, más allá de que esta noche en nuestro panel están sentados políticos y analistas también. Por favor, William, para usted, ¿cuál sería la solución para ir cerrando el debate? Se puede misturar la fórmula, pero yo creo que esto pasa básicamente porque haya un acuerdo político entre el MAS y, en este caso, la coordinadora, creo que se llama, porque han conformado hoy día por parte de todos los opositores. Los acuerdos políticos son universales, han existido en todas partes del mundo. Cuando se trata de resolver un problema, tienen que ambas fuerzas, en este caso, ponerse de acuerdo en, primero, la segunda vuelta, dos, qué van a hacer con este órgano electoral, que es el generador del problema y que nadie cree en ello, ni los masistas creo creen en este órgano electoral, y además en respetar el resultado si es que pierde el MAS, porque, ojo, que ya venimos sufriendo este tipo de cosas en el sentido de que el 21F tampoco lo aceptaron, dijeron que sí, después que no. Por lo tanto, yo también tengo mis dudas y lo venía yo advirtiendo de que si en algún momento el MAS no gana, no va a respetar el resultado. Entonces es importante que en este gran acuerdo político, y que puede estar avalado incluso a nivel internacional por la propia OEA, lo que ustedes quieran, se le puede poner, pero que hayan esas tres cosas. Repito, segunda vuelta sobre la base de los resultados del domingo.
En este caso, un órgano electoral ad hoc puede ser rápido y finalmente que haya el compromiso de parte del MAS de aceptar el resultado, por supuesto, de un proceso limpio, transparente y lo más democrático posible. Muchísimas gracias, doctora Herrera, por acompañarnos esta noche. Un saludo también para nuestros panelistas en la Ciudad de La Paz. Continuamos nosotros avanzando. Gracias, Falta un Cecilia. minuto para que sea la medianoche. Gracias a Jorge Guillermo Richter, también analista político. Jorge, gracias por la visita. Gracias, César. Solamente expresar una sensación. Quienes han realizado la denuncia de fraude ante el país no tienen la voluntad de comprobar si efectivamente el fraude se llevó o no se llevó adelante. El país necesita una respuesta seria y esa respuesta seria solamente es posible encontrarla yendo con las actas de escrutinio, todas las actas de escrutinio ante el órgano electoral y comprobar con la documentación que esté allá para saber si este proceso electoral que hemos vivido el pasado domingo está viciado de fraude, para saber quién debe gobernar este país y para saber si es en primera y segunda vuelta. No hacer eso es de una irresponsabilidad mayúscula. Gracias, Jorge, muy amable. Gracias. Ministra, gracias. Gracias, buenas noches y saludar de nuevo a todo el país. Gracias, ministra. Gracias a Edwin Herrera también, vocero de Comunidad Ciudadana, por estos minutos. Mariana y Giselle, avanzamos. Tengo 4 pausas, vivimos de eso. Tenemos que hacer nuestras menciones. Nos vamos a la pausa con Mariana y Giselle, por favor. Exactamente, César, nosotros continuamos y lo